Nadie en esa familia hablaba de ese Opala desde que el abuelo falleció desacreditado. Decían que había destruido su propio nombre con ese coche. Cuando Julia de la Torre abrió la bodega y tocó el capó, doña Concepción fue clara. No le metas mano a eso. Pero había algo allí que no cuadraba, y lo que ella percibió en silencio pondría décadas de vergüenza en juego. Mi amigo, déjame preguntarte una cosa sincera. ¿Tendrías el valor de meterle mano a algo que destruyó la reputación de tu propia familia? Comenta aquí qué harías. Miren, mis queridos amigos, hay historias que cargamos en el pecho sin ni siquiera saber el peso que tienen. Y esta es una de esas que conmueve el corazón de cualquiera que haya tenido un abuelo mecánico, un sueño deshecho o un opala amarillo escondido en el fondo de una bodega empolvada esperando justicia. Julia de la Torre acababa de cumplir 28 años cuando volvió a pisar la tierra roja de Guadalajara, después de una década entera chambeando en agencias de coches en la Ciudad de México. Y ustedes necesitan entender una cosa: ella no regresó porque quiso, no regresó porque su abuela, doña Concepción, llamó en la madrugada diciendo que estaba cansada, que la soledad pesaba demasiado, que esa casa grande con 3 cuartos vacíos y una bodega de herramientas que nadie abría hacía 15 años le estaba chupando la vida como un vampiro silencioso. Y Julia, que tenía el corazón blando cuando se trataba de familia, dejó su apartamento rentado en Tlalnepantla. Metió sus herramientas profesionales en una Combi 2010 con 240 kilómetros recorridos y regresó a casa. El primer fin de semana fue de esos de limpieza a fondo. ¿Saben cómo es? Barrer el polvo rojo que se pega en todo, lavar cortinas, tirar la revista vieja. Y fue justamente el sábado por la tarde, cuando el sol de noviembre pegaba fuerte en esa región, donde el calor parece derretir hasta el asfalto, que Julia abrió la puerta chirriante de la bodega de herramientas que estaba en la parte trasera del terreno, un cobertizo de lámina de zinc con olor a grasa vieja y metal oxidado. La luz entró en haces amarillentos a través del polvo suspendido en el aire. Y fue entonces cuando vio aquel bulto cubierto por una lona gruesa y gris en el rincón más oscuro de la bodega, rodeado de cajas apiladas de piezas agrícolas oxidadas que parecían guardianes de un secreto que nadie tenía el valor de desenterrar. Su corazón latió diferente. ¿Saben cuando sienten que están a punto de encontrar algo importante? Julia jaló la lona con cuidado y lo que apareció debajo la hizo contener la respiración. Un Chevrolet Opala Coupé, 1976. Pintura amarillo-oro descolorida por el tiempo, pero aún reconocible, con esas líneas cuadradas y elegantes que hacían de ese coche uno de los más bonitos que la industria mexicana haya producido. Las ruedas estaban desinfladas, el capó cubierto por una capa de tierra rojiza pegada como una segunda piel, y cuando pasó la mano por la carrocería, sintió la textura áspera del polvo acumulado de 15 años. Ese polvo que cuenta historias de abandono y olvido. Pero ese no era un Opala cualquiera, claro que no. Ese era el Opala, el coche del abuelo Sebastián de la Torre. Julia tenía apenas 13 años cuando el abuelo falleció en 1998, pero ella recordaba perfectamente al viejo Sebastián, un hombre de manos grandes y callosas que olía a aceite WD-40 y siempre tenía una herramienta Gedor metida en el bolsillo de su camisa a cuadros. Él tenía un taller respetado en Guadalajara, especializado en preparación de motores para coches de arrancones. Y durante los años 80 y 90, su nombre era sinónimo de potencia confiable. Sebastián de la Torre preparaba tu motor y tú ibas a la pista con la certeza de que ibas a volar, hasta el día en que todo se vino abajo.
Doña Concepción nunca hablaba de aquello con claridad, siempre desviaba la mirada cuando alguien mencionaba el Opala o la famosa carrera de Tequila. Pero Julia había escuchado los fragmentos de la historia a lo largo de los años, juntando pedazos como quien arma un rompecabezas doloroso. En 1997, Sebastián había preparado ese Opala amarillo con sus propias manos, un proyecto personal que él decía que sería la obra maestra de su vida. Un 6 cilindros en línea, capaz de competir con cualquier V8 americano en arrancones de cuarto de milla. Invirtió dinero que no tenía, importó piezas de Estados Unidos, pasó noches en vela ajustando cada detalle de ese motor, como si estuviera esculpiendo una obra de arte en hierro y aluminio. Y entonces llegó la carrera amateur en Tequila, en una pista improvisada cerca de un ingenio azucarero. Sebastián estaba confiado, radiante incluso. Colocó el Opala en la línea de salida, presionó el acelerador para calentar el motor, esperó la señal verde y 18 segundos después, en medio de la recta, el motor explotó con un estruendo que hizo que todos en la pista se agacharan, pensando que era una bomba. Humo negro, aceite esparcido en el asfalto, piezas de metal volando por todos lados. El Opala se detuvo en medio de la pista con el capó retorcido y el motor completamente destruido. La noticia se extendió por la región, como fuego en un cañaveral seco. Sebastián de la Torre ya no sabe preparar motores. El viejo perdió el toque. Eso fue pura novatada. Un motor explotando así es falta de conocimiento. Los clientes del taller comenzaron a irse uno por uno, llevando sus proyectos a otros preparadores. Y en menos de 6 meses, Sebastián cerró las puertas del taller, guardó las herramientas y nunca más tocó ningún motor. Falleció un año después. Dicen que de desilusión, cargando la vergüenza de aquel motor explotado como una cruz demasiado pesada para llevarla solo. La familia nunca más habló sobre aquello. El Opala fue cubierto con la lona y olvidado en la bodega, convirtiéndose en un fantasma amarillo que nadie tenía el valor de enfrentar. Doña Concepción llegó a decir varias veces que prefería vender todo el terreno, bodega y todo, antes que tener que mirar esa máquina que destruyó el honor de su esposo. Pero Julia, allí parada frente a ese Opala amarillo cubierto de polvo y silencio, sintió algo diferente. Ella ya no era la niña de 13 años que lloró en el entierro de su abuelo. Era una especialista en diagnóstico de fallas mecánicas formada por Bosch, con 10 años de experiencia en agencias Ford y Chevrolet. Y ella sabía una cosa que poquísima gente en este país sabe: los motores no explotan sin una razón física identificable. Siempre hay una causa, siempre hay una explicación técnica. Y si hay una explicación técnica, se puede probar lo que realmente sucedió. Julia abrió el capó del Opala con cuidado y lo que vio allí dentro confirmó lo que ya sospechaba. Aquello no era un motor común, incluso destruido, cubierto de óxido y con el bloque visiblemente agrietado, se podía ver la calidad de la preparación. Árbol de levas Skenderian cromado, pistones forjados con las marcas JE aún visibles, bielas maquinadas en acero aleado, el carburador doble Weber, con trompetas de admisión pulidas como espejo. Aquello era trabajo de maestro, no de aficionado, y fue en ese momento, con las manos sucias de polvo rojo y el olor a grasa vieja invadiendo sus narinas, que Julia de la Torre tomó una decisión que cambiaría todo. Iba a descubrir qué fue lo que realmente sucedió con ese motor. Iba a probar que el abuelo Sebastián no había cometido ningún error y haría rugir de nuevo a ese Opala amarillo. Doña Concepción apareció en la puerta de la bodega en ese momento con el delantal floreado y los ojos llorosos. «Julia, mi hija, no le metas mano a ese coche, por favor, déjalo quieto». Julia se volteó y por primera vez en 15 años alguien en esa familia miró al Opala.
No con vergüenza, sino con determinación. Abuela, don Sebastián no se equivocó. Sé que no se equivocó y voy a probarlo. El sol se estaba poniendo sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y morado. Y allí, en aquella bodega empolvada, una misión de redención acababa de comenzar. En los 3 días siguientes, Julia no salió de esa bodega a menos que fuera para comer y dormir unas pocas horas, porque cuando eres mecánica de verdad y encuentras un misterio técnico de esos, es como si el resto del mundo simplemente dejara de existir. Ella comenzó haciendo lo que cualquier investigadora seria haría: documentar absolutamente todo antes de tocar cualquier pieza. Tomó la cámara digital profesional que usaba en la agencia para dictámenes técnicos y pasó horas fotografiando cada ángulo de ese motor destruido, cada grieta en el bloque, cada componente que todavía estaba montado incluso después de 15 años de abandono. El motor era un 6 cilindros en línea 250, aquel propulsor legendario que General Motors produjo en México de 1969 hasta 1992 y que se convirtió en el corazón de miles de Opalas, Caravans y Silverados. Pero aquel no tenía nada de original. Para nada, señor. Sebastián había transformado ese bloque de hierro fundido en una verdadera máquina de guerra. El árbol de levas era un Skenderian americano con una duración de 200 segundos. Ese tipo de pieza que solo importabas si realmente sabías lo que estabas haciendo, porque un árbol de levas largo así cambia completamente el comportamiento del motor, dejándolo nervioso a bajas revoluciones, más explosivo cuando supera las 4000 RPM. Los pistones eran forjados Hot-E, fabricados en Estados Unidos en aluminio aeronáutico y diseñados para soportar presiones absurdas dentro de la cámara de combustión. Las bielas eran tipo H en acero aleado, maquinadas con una precisión de centésimas de milímetro, y el carburador doble Weber 45 DCOE tenía esas trompetas cromadas que hacían babear de envidia a cualquier preparador. Julia sabía exactamente lo que estaba viendo. Aquello era una preparación de nivel competición, fácilmente capaz de entregar más de 200 caballos de fuerza en las ruedas traseras. Un número absurdo para un motor naturalmente aspirado de 4000 cc en los años 90. Sebastián había invertido una fortuna en ese proyecto, y por el esmero del montaje se podía ver que había puesto no solo dinero, sino alma en esa máquina. Pero entonces venía la pregunta que no se callaba: si todo estaba tan bien hecho, tan meticuloso, tan profesional, ¿por qué demonios había explotado ese motor? Julia pasó el segundo día entero examinando el bloque agrietado con una atención que rayaba en la obsesión. Y fue entonces, mis amigos, que ella comenzó a notar algo muy extraño. La grieta principal en el bloque no estaba donde debería estar. Permítanme explicarles bien esto para que entiendan. Cuando un motor explota por preignición o detonación, que es cuando la mezcla aire-combustible detona antes de tiempo dentro del cilindro, el daño ocurre principalmente en la región de los cilindros, cerca de los asientos de las válvulas y en la parte superior de los pistones. Es allí donde la presión anormal se concentra, es allí donde el metal cede primero. Pero la grieta en el bloque del Opala estaba en la base, cerca del soporte del cigüeñal, en una región que normalmente no sufre tensiones extremas, a menos que algo muy específico estuviera sucediendo con el eje. Julia sintió un escalofrío subir por la espalda. Aquello era una pista. Necesitaba ver el interior de los cilindros, pero el motor estaba tan dañado que sería imposible desmontar sin destruir lo que quedaba de las evidencias. Fue cuando ella recordó a un colega de la época de Ford, Roberto,
un especialista en diagnóstico que tenía un boroscopio digital de última generación. Ese equipo con una cámara minúscula en la punta de una sonda flexible que te permite introducirlo dentro del motor y ver todo sin necesidad de desmontar. Lo llamó y Roberto, que siempre tuvo debilidad por un misterio técnico bien contado, apareció en la bodega al día siguiente con el maletín de equipos bajo el brazo y una sonrisa curiosa en el rostro. Julia, me sacas de casa un domingo para ver un Opala del 76. Esto tiene que ser bueno. Roberto, no tienes idea. Este motor es la clave para limpiar el nombre de mi abuelo. Pasaron la mañana entera inspeccionando el interior de los cilindros, que todavía estaban mínimamente preservados, y lo que apareció en la pantalla del boroscopio hizo que Julia contuviera el aliento. Los pistones no tenían señales de fusión, ninguna, cero. Las partes superiores estaban ennegrecidas por la carbonización normal de años de uso. Sí, pero no había esas marcas características de aluminio derretido que aparecen cuando un motor sufre preignición severa. Los asientos de las válvulas también estaban intactos, sin señales de impacto o deformación. Aquello descartaba completamente la teoría más popular. El motor no había explotado por exceso de avance de encendido, ni por mezcla pobre. Esas dos causas siempre dejan rastros térmicos evidentes en los componentes internos. Y allí no había nada de eso. Roberto se rascó la cabeza confuso. Julia, esto no tiene sentido. Si el motor no sufrió detonación térmica, ¿qué causó esa grieta brutal en el bloque? Y fue en ese momento, mirando la pantalla del boroscopio y repasando mentalmente todo lo que sabía sobre dinámica de motores alternativos, que a Julia le cayó el 20. Se levantó de un brinco y fue directo al frente del motor, donde aún estaba instalado, cubierto de grasa vieja y polvo, el conjunto del cigüeñal. Roberto, ayúdame aquí. Necesito ver algo. Limpiaron la punta delantera del cigüeñal con un trapo empapado en queroseno y cuando la grasa vieja desapareció, reveló un componente que Julia solo había visto en fotografías técnicas. Un amortiguador armónico de caucho y metal. Ese disco que se instala en la punta del cigüeñal y que la mayoría de la gente ignora por completo porque parece solo un peso extra colgado allí. Pero Julia sabía que esa pieza tenía una función absolutamente crítica: absorber las vibraciones torsionales del eje. Permítanme explicarles esto de una manera que todos puedan entender. Un motor de 6 cilindros en línea no quema combustible de forma continua. Cada cilindro detona en momentos diferentes, creando pulsos de fuerza que empujan el cigüeñal para girar. Esos pulsos no son perfectamente uniformes. Entonces el cigüeñal no gira de forma completamente suave. Oscila, se tuerce ligeramente hacia adelante y hacia atrás mientras gira, como si fuera una cuerda siendo torcida y destorcida rápidamente. Estas oscilaciones son llamadas vibraciones torsionales, y si no las controlas, el cigüeñal puede literalmente autodestruirse. O peor, puede transferir esas vibraciones a todo el bloque hasta agrietar el hierro fundido. Y el amortiguador armónico es justamente la pieza que controla esto. Tiene un anillo de caucho especial entre la parte externa metálica y el núcleo que se conecta al cigüeñal. Y ese caucho absorbe y disipa las vibraciones torsionales antes de que causen daño. Es una pieza pequeña, discreta, pero absolutamente vital en cualquier motor de alto rendimiento. Julia examinó el amortiguador armónico del Opala y percibió que era el modelo original de fábrica, dimensionado para el motor 250 en la configuración de serie, con sus 140 caballos dóciles y civilizados. Pero entonces ella miró hacia atrás y vio, tirado en un rincón de la bodega, entre otras piezas desmontadas, un volante de motor ultraligero hecho en aluminio aeronáutico con la marca Puebla Competición grabada en el lateral.
Aquello era una pieza de competición pura, diseñada para reducir drásticamente el peso del conjunto giratorio y permitir que el motor acelerara más rápido. Y fue entonces cuando todo encajó en su cabeza como un engranaje perfectamente sincronizado. «Dios mío», Julia susurró, y Roberto percibió por el tono de voz que ella acababa de descubrir algo importante. «¿Qué pasó? ¿Encontraste algo?» Julia se volteó con los ojos muy abiertos, casi sin creer que la respuesta estaba allí todo el tiempo, escondida en conceptos de ingeniería que eran obvios para quien estudió física de las vibraciones, pero completamente invisibles para un mecánico de los años 90. «Roberto, el abuelo no se equivocó en la preparación del motor, se equivocó en la física. Mira, cuando pones un volante ultraligero en lugar del volante original pesado, reduces drásticamente la inercia rotacional del conjunto. Eso hace que el motor acelere más rápido, ¿verdad? Pero también tiene un efecto secundario peligroso. El cigüeñal pierde masa en la parte trasera y eso cambia completamente la frecuencia natural de vibración torsional del eje. El amortiguador armónico que estaba dimensionado para funcionar con el volante pesado original deja de ser eficiente con el volante ligero. Las vibraciones torsionales aumentan de amplitud y si aceleras el motor hasta la rotación máxima, esas vibraciones entran en resonancia con la frecuencia natural del bloque de hierro fundido. Roberto abrió los ojos. ¿Resonancia? Julia, estás hablando de fatiga por vibración. Exactamente. El bloque no explotó por presión interna, Roberto. Se agrietó por vibración. Durante esa carrera en Tequila, el abuelo debió haber mantenido el motor en la franja de las 6,000 RPM por unos 15, 20 segundos, tiempo suficiente para que las vibraciones torsionales no amortiguadas causaran fatiga en el hierro fundido hasta que cediera. Fue una falla estructural por resonancia mecánica, no una falla de preparación. El silencio que cayó en aquella bodega fue interrumpido solo por el sonido distante de un camión pasando en la calle. Roberto miró a Julia con una mezcla de admiración y asombro. «Julia, acabas de resolver un misterio de 25 años. Tu abuelo no tenía cómo saber esto. El análisis de vibraciones torsionales en motores solo comenzó a hacerse con precisión después de los años 2000, cuando surgieron los softwares de simulación dinámica. En los años 90, esto era conocimiento de ingeniería aeroespacial, no de preparación automotriz». Julia sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. No aún, porque descubrir la verdad era solo el primer paso. Ahora ella necesitaba hacer algo mucho más difícil. Necesitaba reconstruir ese motor de la forma correcta, de la forma en que Sebastián lo habría hecho si hubiera tenido acceso al conocimiento técnico que ella tenía ahora. Necesitaba hacer rugir de nuevo a ese Opala amarillo, no como una máquina rota y olvidada, sino como la obra maestra que siempre debió haber sido. Y cuando lo hiciera, cuando ese motor encendiera y funcionara perfectamente, todo el mundo sabría la verdad. Sebastián de la Torre no había perdido el toque. Sebastián de la Torre estaba décadas adelantado a su tiempo. Descubrir la verdad fue liberador. Julia sabía que conocimiento sin acción no es más que una teoría bonita que se guarda en el cajón. Y ella no había regresado a Guadalajara para quedarse de brazos cruzados mirando un motor destruido. Ahora tenía una misión, clara como agua de manantial: reconstruir ese Opala exactamente como el abuelo Sebastián había soñado. Pero esta vez con la física correcta, con el conocimiento que él nunca tuvo la oportunidad de aprender. Y miren, mis amigos, esto no sería barato ni rápido, porque un motor de alto rendimiento no se hace con piezas de yonque y buena voluntad, se hace con precisión, inversión y mucha paciencia. El primer desafío era el bloque.
Ese estaba agrietado de una forma que no había soldadura ni magia que lo arreglara. Entonces, Julia necesitaba encontrar otro bloque 250 en condiciones de ser reconstruido. Pasó 2 semanas llamando a yonques, deshuesaderos de camiones y talleres viejos esparcidos por el interior de Jalisco, hasta que un contacto en Querétaro le dijo que tenía un bloque virgen guardado desde los años 80, todavía con la pintura verde original de GM, sin ninguna rectificación anterior. Era una rareza, una preciosidad, y el precio lo reflejaba. 3,500 pesos que Julia pagó sin pestañear, usando una parte considerable de los ahorros que había traído de la Ciudad de México. El bloque llegó un jueves por la tarde, envuelto en plástico de burbujas y amarrado con cuerda. Y cuando Julia lo desenvolvió en la bodega, pasó la mano por la superficie fría del hierro fundido con una reverencia casi religiosa. Ese pedazo de metal sería el corazón del proyecto, la base sobre la cual todo sería construido. Cargó el bloque hasta la mesa de trabajo central de la bodega, lo instaló en un soporte giratorio que el abuelo Sebastián había construido décadas atrás, y comenzó a hacer las mediciones preliminares con un micrómetro interno de alta precisión, revisando el diámetro de cada cilindro, la circularidad, el desgaste en la región de los anillos. Los números eran buenos pero no perfectos. El bloque necesitaría una rectificación con sobremedida, ese proceso donde se maquina el interior de los cilindros para remover imperfecciones microscópicas y aumentar ligeramente el diámetro, permitiendo la instalación de pistones nuevos con un ajuste perfecto. Julia conocía un solo lugar en el estado de Jalisco, donde ese trabajo se haría con el nivel de perfección que ella exigía. El taller de rectificación Precision en Aguascalientes, dirigido por un señor japonés llamado Nakamura, que había aprendido el oficio trabajando en Toyota en los años 70 y tenía estándares de calidad casi obsesivos. Ella empacó el bloque con cuidado, lo puso en la combi y condujo las 2 horas hasta Aguascalientes un viernes por la mañana, con el sol saliendo anaranjado sobre las plantaciones de agave que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Nakamura recibió el bloque como si estuviera recibiendo a un paciente en la mesa de cirugía, girándolo despacio, pasando los dedos por las superficies, mirando a través de una lupa de aumento las marcas microscópicas dejadas por el tiempo y el uso. Julia Sun, este es un bloque noble, hierro fundido de primera calidad. Lo voy a maquinar con 0,50 de sobremedida. Y cuando termine, los cilindros tendrán una circularidad perfecta dentro de 5 micrómetros de tolerancia. Pero tomará 10 días. 10 días que Julia aprovechó para buscar las otras piezas esenciales del rompecabezas. Los pistones forjados, JE originales del abuelo, estaban destruidos. Entonces ella encargó un juego nuevo directamente del importador en la Ciudad de México, especificando la misma relación de compresión de 10:1 que Sebastián había usado. Las bielas tipo H de acero aleado fueron a una empresa especializada en balanceo dinámico, donde cada una fue pesada en básculas de precisión y ajustada para que todas tuvieran exactamente la misma masa dentro de una tolerancia de 2 gramos. El árbol de levas Skenderian estaba perfecto, aun cromado y sin señales de desgaste en los lóbulos de las levas. Entonces, Julia solo mandó hacer una limpieza ultrasónica para remover los residuos carbonizados de 15 años parado. Pero la pieza más importante, la pieza que haría toda la diferencia entre el éxito y la repetición del desastre, era el amortiguador armónico. Julia sabía exactamente lo que necesitaba. Un fluidamper ajustable fabricado en Estados Unidos, que en lugar de usar caucho para absorber las vibraciones torsionales, usaba un sistema de cámara llena de silicona viscosa que disipaba las vibraciones en cualquier rango de revoluciones,
de 1000 a 7000 RPM. Era una tecnología cara, sofisticada, y Julia gastó casi $2, $100 para importar la pieza a través de un despachador especializado en componentes automotrices. Cuando la caja llegó por paquetería 3 semanas después, ella la abrió con las manos temblorosas y sostuvo aquel disco de aluminio maquinado y acero inoxidable como si estuviera sosteniendo una joya rara. El reensamblaje comenzó a principios de enero, con el calor típico del interior de Jalisco, haciendo que el zinc del techo crujiera y transformando la bodega en un sauna improvisado. Julia montó una estación de trabajo limpia, cubrió la mesa de trabajo con un paño blanco esterilizado, organizó todas las herramientas Guedor y Snap-on que había traído de la Ciudad de México en orden de uso y comenzó el proceso meticuloso de reconstruir ese motor de la forma en que merecía ser construido. Primero vino la instalación de los bujes de los cojinetes de biela y de los cojinetes principales del cigüeñal. Julia limpió cada alojamiento con un cepillo de latón y spray desengrasante, secó todo con aire comprimido filtrado e instaló los bujes nuevos, aplicando el torque exacto especificado por el manual de ingeniería de GM, 110 milímetros para los tornillos de los cojinetes principales, aplicados en 3 etapas progresivas para garantizar un asentamiento uniforme. Después, antes de instalar el cigüeñal, usó el plastigauche, ese hilo de plástico especial que colocas entre el cojinete y el eje, aprietas, retiras y mides el grosor para determinar la holgura exacta. Los números quedaron perfectos, 28 milésimas de milímetro en promedio, dentro del rango ideal de 25 a 35 milésimas, especificado para motores de alta rotación. El cigüeñal bajó en el bloque con una suavidad satisfactoria, girando libremente y sin ningún punto de resistencia anormal. Julia sintió esa buena sensación que todo mecánico conoce, cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, cuando las piezas encajan con la precisión de un reloj suizo. Ella instaló el volante de motor ultraligero Puebla Competición en la parte trasera del cigüeñal, ese mismo disco de aluminio aeronáutico que el abuelo había usado, porque la pieza en sí no tenía ningún defecto. El problema nunca había sido el volante, sino la falta del amortiguador armónico correcto en el otro extremo del eje. Y fue entonces cuando Julia instaló la pieza que cambiaría todo, el fluidamper ajustable. Deslizó el amortiguador en la punta del cigüeñal, alineó la cuña con la precisión de un relojero y apretó el tornillo central con una llave dinamométrica calibrada, aplicando exactamente 150 Nm, conforme lo especificado por el fabricante americano. Cuando terminó, giró manualmente el cigüeñal y sintió la diferencia inmediatamente. El movimiento tenía una suavidad diferente, una sensación de masa controlada, como si el eje estuviera nadando en aceite denso, en lugar de girando en el aire seco. Ese amortiguador estaba haciendo su trabajo incluso antes de que el motor encendiera. Los pistones fueron instalados en los cilindros uno por uno. Cada anillo de compresión posicionado con un desfase angular de 120 para evitar fugas de gases. Cada perno flotante lubricado con aceite de montaje especial que evitaría el desgaste en los primeros segundos de funcionamiento. Las bielas fueron torqueadas con 75 Nm y Julia verificó cada apriete con una llave de trueno de alta precisión prestada del taller de un amigo de Guadalajara. La cabeza del motor fue montada con doble atención. Julia instaló los asientos de válvula rectificados, las válvulas de admisión y escape balanceadas, los resortes dobles de alta presión que trabajarían con el árbol de levas de duración larga, y ajustó las holguras térmicas una por una, usando calibradores de láminas, dejando 16 centésimas de milímetro en la admisión y 18 centésimas en el escape,
según lo recomendado por el fabricante del árbol de levas para uso en rotaciones superiores a las 6000 RPM. La instalación del carburador doble Weber 45 DGOE fue casi una ceremonia. Julia limpió los chiclés uno por uno con aire comprimido. Verificó el sellado de las membranas de la bomba de aceleración rápida, calibró los tornillos de mezcla aire-combustible para la configuración inicial recomendada e instaló el conjunto sobre el múltiple de admisión con juntas nuevas de caucho nitrílico. La bomba eléctrica de combustible Bosch fue montada en la parte trasera del chasis, conectada al tanque por una manguera de alta presión trenzada de acero inoxidable. 3 semanas después del inicio del montaje, una tarde de sábado, con cielo despejado y temperatura de 35 grados, el motor estaba listo. Julia dio un paso atrás y miró esa obra de ingeniería montada sobre la mesa de trabajo de la bodega. El bloque verde GM reluciente, las tapas de válvulas cromadas, el carburador doble pulido como espejo, el múltiple de escape de acero inoxidable con los tubos perfectamente alineados. Aquello era arte mecánica pura, pero el motor necesitaba volver dentro del Opala. Con la ayuda de 2 vecinos que trabajaban en un taller de camiones y un gato hidráulico de 3 toneladas, Julia suspendió el motor hasta la altura correcta y lo guió hacia el compartimento delantero del Opala amarillo, encajando los soportes de caucho en los soportes del chasis, con la precisión de un artesano, encajando la última pieza de un mueble de carpintería. Las conexiones eléctricas fueron rehechas con cables nuevos calibre 12, las mangueras del sistema de enfriamiento sustituidas por silicona de alta temperatura y el sistema de escape conectado al múltiple con abrazaderas de acero inoxidable. Llegó la hora de la verdad. Julia llenó el radiador con agua desmineralizada mezclada con aditivo anticorrosión. Completó el cárter con aceite móvil, un sintético 15WP50. Conectó la batería nueva de 60A que había comprado la semana anterior y bombeó combustible al carburador, usando la palanca manual de la bomba eléctrica hasta sentir la resistencia que indicaba que las cubas estaban llenas. Doña Concepción apareció en la puerta de la bodega en ese momento, secándose las manos en el delantal floreado, los ojos aún hinchados de tanto llorar en los últimos días. Julia le había contado sobre el descubrimiento, sobre la vibración torsional, sobre el amortiguador armónico, pero la abuela aún cargaba en el pecho aquel dolor viejo de 25 años, esa sensación de que el Opala amarillo era un símbolo de derrota, no de victoria. Julia, mi hija, ¿estás segura de esto? ¿Y si sucede de nuevo? Julia miró a la abuela con una seguridad que venía no de arrogancia, sino de conocimiento técnico sólido, de aquellas horas, estudiando ingeniería mecánica, analizando fallas, entendiendo la física detrás de cada componente. Abuela, no va a suceder de nuevo, lo prometo. El abuelo no se equivocó, solo que no tenía las herramientas de análisis que yo tengo hoy, pero ahora está bien, está perfecto. Julia se sentó en el asiento del conductor del Opala, ajustó la posición, sintió el cuero agrietado por el tiempo bajo sus manos, pisó el embrague y giró la llave de encendido a la posición de arranque. El motor de arranque comenzó a girar el cigüeñal con ese sonido característico de arrancador eléctrico trabajando, y entonces, después de 3 segundos de arranque, los 6 cilindros en línea despertaron. El rugido que llenó la bodega no era un bramido agresivo, sino un sonido grave, regular, profundo. Esa musicalidad única que solo un motor de 6 cilindros en línea bien equilibrado puede producir. El suelo de concreto vibraba ligeramente bajo sus pies, y el aire se cargó instantáneamente con el olor a combustible quemándose y aceite nuevo calentándose. Julia mantuvo el acelerador estable en 1000 RPM, escuchando atentamente cada golpe de válvula, cada pulso de admisión,
cada nota de la sinfonía mecánica que resonaba por las paredes de zinc. No había golpes, no había chirridos, no había vibración anormal, solo el sonido puro de hierro, aluminio y acero trabajando en perfecta armonía. Julia mantuvo el motor en ralentí durante 10 minutos completos, verificando la temperatura del líquido de enfriamiento, observando la presión de aceite en el manómetro instalado en el tablero, sintiendo con la palma de la mano las vibraciones del bloque a través de la carrocería. Todo estaba exactamente como debía estar. El motor estaba vivo, saludable, perfecto. Cuando finalmente apagó el encendido y el motor se detuvo con un suave suspiro, el silencio que invadió la bodega fue roto por un sonido que Julia no oía desde hacía mucho tiempo. La abuela Concepción llorando, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de justicia finalmente alcanzada. Él tenía razón, Julia. Mi Sebastián tenía razón todo el tiempo. Julia bajó del Opala y abrazó a la abuela con fuerza, sintiendo el olor a jabón de coco y pan dulce casero que siempre la acompañaba. Y allí, en esa bodega donde un sueño había muerto 25 años atrás, un nuevo sueño apenas comenzaba, porque el Opala amarillo ya no era un fantasma. Era una máquina lista para probar al mundo que Sebastián de la Torre nunca perdió el toque. Ver el motor funcionando perfectamente en la bodega era una victoria, sí, pero Julia sabía que eso no bastaría para limpiar de verdad el nombre del abuelo Sebastián. Porque en el mundo de los coches de rendimiento, de los arrancones, de los talleres mecánicos del interior de Jalisco, no pruebas nada con el coche parado en el garaje. Lo pruebas en la pista con testigos, con cronómetro, con el asfalto caliente debajo de los neumáticos y la adrenalina corriendo por las venas. Y había solo un lugar donde esa prueba necesitaba suceder. La misma pista de Tequila, donde todo se había desmoronado en 1997. Julia pasó la semana siguiente preparando el Opala para la carrera. Cambió los neumáticos viejos y agrietados por un juego nuevo de Pirelli P7. Calibró la suspensión delantera y trasera para dejar el coche nivelado. Sustituyó las pastillas de freno que estaban cristalizadas por el tiempo e hizo 3 pruebas nocturnas en un camino rural desierto cerca de Guadalajara, acelerando progresivamente hasta las 6000 RPM. Escuchando con atención absoluta cualquier señal de vibración anormal o comportamiento extraño. El motor respondía como un reloj suizo, lineal, predecible, potente. Cada subida de revoluciones era acompañada por ese rugido grave y creciente que hacía que el corazón se acelerara, y cuando soltaba el acelerador, la desaceleración era suave, sin tirones, sin ruidos metálicos. Estaba perfecto. La noticia de que la nieta de Sebastián de la Torre iba a correr en la pista de Tequila se extendió por la comunidad automotriz de la región como viento en un cañaveral. Los antiguos clientes del taller, aquellos que habían abandonado a Sebastián después del desastre de 1997, comenzaron a comentar entre sí en los bares, en los talleres, en los encuentros de coches antiguos que sucedían todos los domingos en la plaza central de Guadalajara. Algunos decían que era una locura, que la joven iba a repetir el error del abuelo y a explotar el motor de nuevo. Otros, los más generosos, decían que era bonito ver a alguien intentando rescatar la memoria de un ser querido, aunque fuera una causa perdida. Pero había un grupo pequeño, formado por los mecánicos más viejos, que habían trabajado con Sebastián en los años dorados del taller, que defendían al viejo con uñas y dientes, diciendo que nunca creyeron en la historia de incompetencia, que Sebastián era demasiado meticuloso para cometer un error tan grosero. Uno de esos mecánicos era don Valdemar, un señor de unos 70 y tantos años, que había sido ayudante de Sebastián en los años 80 y 90, y que apareció en la bodega de Julia un martes por la mañana,
cojeando ligeramente de la pierna derecha debido a un accidente de motocicleta que había tenido décadas atrás, con los ojos llorosos y una sonrisa triste en su rostro arrugado. Muchacha, yo trabajé con tu abuelo por 16 años. Él me enseñó todo lo que sé sobre motores y yo nunca creí que él se hubiera equivocado en ese Opala. Don Sebastián era perfecto en las medidas, en los torques, en los ajustes. Si ese motor explotó, había algo que nadie entendió en la época. Julia abrazó a don Valdemar y le contó sobre el descubrimiento de la vibración torsional, sobre el amortiguador armónico, sobre la física que Sebastián no podía conocer en los años 90. El viejo mecánico escuchó todo en silencio, asintiendo lentamente con la cabeza, y cuando Julia terminó, él pasó la mano por sus ojos para limpiar las lágrimas que resbalaban sin permiso. Entonces era solo eso. Dios mío, si lo hubiéramos sabido en ese entonces. Don Valdemar, ¿quiere venir conmigo a Tequila? Quiero que usted esté allí cuando cruce la línea de meta con este motor funcionando perfectamente. El viejo mecánico asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Y Julia supo en ese momento que esa carrera no sería solo sobre probar un punto técnico, sería sobre justicia, sobre reparación, sobre mostrar a todos aquellos que dudaron de Sebastián de la Torre que estaban equivocados, que el viejo mecánico de Guadalajara era un maestro que simplemente nació antes de que la tecnología alcanzara su conocimiento. El día de la carrera amaneció con cielo despejado y sol abrasador, ese calor de febrero en el interior de Jalisco que hace temblar el aire sobre el asfalto. Julia se despertó a las 5 de la mañana, tomó un café reforzado, se vistió con el mono azul de la agencia Ford donde había trabajado en la Ciudad de México, y fue hasta la bodega, donde el Opala amarillo esperaba, lavado y encerado, reluciendo bajo la luz tenue de la mañana. Verificó una vez más el nivel de aceite, la presión de los neumáticos, el apriete de las abrazaderas del sistema de admisión, y entonces encendió el motor solo para escuchar ese rugido reconfortante que ahora era música para sus oídos. La pista de arrancones de Tequila estaba a 45 minutos de Guadalajara, en un área industrial cerca de un ingenio azucarero que en los años 90 funcionaba de forma clandestina, pero que ahora estaba oficializada y recibía carreras amateur cada tercer domingo del mes. Julia llegó allí a las 8 de la mañana con don Valdemar en el asiento del copiloto y la abuela Concepción en el asiento trasero, usando ese mismo vestido floreado que había usado en el entierro de Sebastián 25 años atrás, como si estuviera cerrando un ciclo que comenzó con dolor y terminaría con redención. La pista estaba llena. Debía haber unas 200 personas esparcidas por las tribunas improvisadas de madera. Y cuando el Opala amarillo entró en el paddock, el murmullo que recorrió la multitud fue casi palpable. Todo el mundo sabía cuál era ese coche. Todo el mundo recordaba la explosión de 1997. Y ahora todo el mundo quería ver si la nieta de Sebastián lograría hacer lo que el viejo no había conseguido, completar una arrancada sin destruir el motor. Julia estacionó el Opala en el área de preparación y bajó del coche. Y fue cuando se dio cuenta de que había alguien esperándola, Wagner Ríos, un preparador de motores de Querétaro, que había sido competidor directo de Sebastián en los años 90. Y que siempre habló mal del trabajo del viejo después del desastre de Tequila, diciendo en todas partes que Sebastián había preparado el motor sin criterio, sin ciencia, solo al tanteo. Wagner estaba allí de brazos cruzados, sonrisa arrogante en el rostro, al lado de un Maverick V8 rojo que fácilmente debía tener más de 400 caballos de fuerza. Entonces, la nietecita de Sebastián vino a probar que el viejo tenía razón. Wagner dijo lo suficiente para que todos alrededor lo oyeran. Querida, respeto tu valor, pero un motor de 6 cilindros mal preparado va a explotar de nuevo.
Es física básica. Julia miró a Wagner sin demostrar la rabia que le hervía por dentro, porque ella había aprendido hacía mucho tiempo que la buena mecánica se prueba con resultados, no con pleitos de masculinidad frágil. Wagner, la física básica es justamente lo que tú no entiendes, pero dentro de poco vas a aprender gratis. Ella se volteó y comenzó a preparar el coche para la carrera. Verificó la temperatura del aceite, calentó el motor hasta los 80 degrees, ajustó la mezcla del carburador, girando los tornillos de baja media vuelta en sentido antihorario para enriquecer un poco y compensar el calor del día. Y entonces guió el Opala hasta la línea de salida, donde el starter de la pista, un señor de gorra y camisa a cuadros, esperaba con la bandera verde en la mano. El corazón de Julia latía fuerte dentro de su pecho, pero no era miedo, era expectativa, era la certeza de que aquello saldría bien, porque ella había hecho todo bien, había seguido la ciencia, había respetado la física, había honrado el trabajo del abuelo, corrigiendo el único error que él no podía haber previsto. El starter levantó la mano, señalando los 15 segundos finales antes de la salida. Julia pisó el embrague, metió la primera marcha y comenzó a acelerar el motor despacio, subiendo las revoluciones hasta 4000 RPM, sintiendo el Opala temblar ligeramente sobre los neumáticos traseros, mientras el embrague retenía toda esa fuerza a punto de ser liberada. 10 segundos. La multitud guardó silencio, hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. 5 segundos. El rugido del motor llenaba el aire caliente como un trueno distante. 3, 2, 1. La bandera verde bajó. Julia soltó el embrague de golpe y pisó el acelerador a fondo. Y lo que sucedió en los próximos 13 segundos fue pura magia mecánica. El Opala arrancó con los neumáticos traseros, echando humo en el asfalto caliente, la parte trasera deslizándose ligeramente hacia la derecha antes de que Julia corrigiera con un toque rápido en el volante. Y entonces, la máquina amarilla comenzó a volar por la pista recta, como una flecha lanzada de un arco tenso. El cambio a segunda marcha vino a los 50 km/h, suave y rápido, con el motor rugiendo en la franja de las 6,500 RPM. La tercera marcha entró a los 80 y fue entonces cuando el Opala realmente mostró de lo que era capaz. Con la aceleración empujando a Julia contra el asiento de cuero agrietado, el velocímetro subiendo como si estuviera poseído. 85, 90, 100, 110, 120 km/h cuando cruzó la línea de meta y pisó el freno, haciendo que el coche desacelerara en una nube de polvo rojo. El cronómetro electrónico en la torre de control mostró el tiempo oficial, 13 segundos en el cuarto de milla. Y el motor seguía funcionando, sin humo, sin vibración anormal, sin explosión, solo ese rugido grave y perfecto de un 6 cilindros en línea, haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Julia condujo el Opala de regreso al paddock en ralentí, y cuando bajó del coche, la multitud estalló en aplausos. Don Valdemar estaba llorando abiertamente, abrazado a la abuela Concepción, que tampoco podía contener las lágrimas, e incluso algunos de los viejos clientes de Sebastián, que estaban en las tribunas, bajaron para estrechar la mano de Julia, pidiendo disculpas por haber dudado del viejo mecánico. Wagner Ríos estaba parado al lado del Maverick rojo, sin reacción, sin palabras, porque no tenía ningún argumento contra aquello. El Opala había funcionado perfectamente. Sebastián de la Torre estaba absuelto. La noticia de lo que sucedió en Tequila ese domingo se extendió por la región con la velocidad de un incendio en un cañaveral seco. El lunes por la mañana, el teléfono de la casa de la abuela Concepción no paraba de sonar. Eran periodistas de blogs automotrices, reporteros de revistas especializadas, curiosos, queriendo saber detalles, y principalmente los viejos clientes de Sebastián,
aquellos que habían desaparecido después de 1997, llamando uno por uno para pedir disculpas, para decir que siempre supieron que el viejo era competente. Mentiras reconfortantes que Julia escuchaba con paciencia, pero sin ilusiones. Ella sabía que la memoria de las personas es selectiva, que a todo el mundo le gusta estar del lado ganador cuando la victoria ya está garantizada, pero que poquísimos tienen el valor de apoyar a alguien cuando la derrota parece inevitable. Pero hubo una llamada que fue diferente de todas las otras. Era de un muchacho llamado Marcelo, de 23 años, que trabajaba como ayudante en un taller de camiones en Zapopan, y que había visto el video de la arrancada que alguien publicó en YouTube. Habló con una voz tímida, casi avergonzada, diciendo que soñaba con aprender preparación de motores, pero que todos los talleres de la región solo aceptaban hombres como aprendices, y que él había oído decir que Julia era diferente, que ella entendía de verdad de mecánica y que quizás, solo quizás, ella podría enseñar algunas cosas a quien realmente quería aprender. Julia se quedó unos segundos en silencio después de que Marcelo terminó de hablar, porque aquella llamada había tocado algo profundo dentro de ella. Recordó todas las veces que había sido subestimada en las agencias de la Ciudad de México, de todos los clientes que pedían hablar con un mecánico de verdad, cuando ella aparecía con el mono de trabajo y las herramientas en la mano, de todos los colegas que hacían burlas sobre que el lugar de una mujer no es debajo de un coche. Y ella percibió que tenía una elección allí. Podía guardar todo ese conocimiento para sí misma o podía hacer con él lo mismo que el abuelo Sebastián siempre hizo: compartir, enseñar, multiplicar. Marcelo, ¿conoces la bodega de mi abuela aquí en Guadalajara? Ven el sábado a las 8 de la mañana. Vamos a empezar por lo básico: cómo identificar una falla de cigüeñal a través del análisis de vibración. Trae cuaderno. Cuando colgó el teléfono, la abuela Concepción estaba parada en la puerta de la cocina, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Esa mirada de quien entiende exactamente lo que está sucediendo sin necesidad de explicación. Vas a reabrir el taller de tu abuelo, ¿verdad? Julia respiró hondo, sintiendo el peso y la responsabilidad de esa decisión, pero también sintiendo una certeza tranquila, como cuando sabes que estás haciendo lo correcto, aunque el camino sea difícil. No, abuela, voy a hacer algo diferente. Voy a abrir una escuela. En los 3 meses siguientes, la bodega, que había sido la tumba del Opala amarillo, se convirtió en un sitio de obras de esperanza. Julia invirtió cada centavo que había ahorrado, más un pequeño préstamo que consiguió en el banco, usando el propio Opala como garantía para transformar ese espacio empolvado en un aula técnica de verdad. Compró mesas de trabajo usadas de una fábrica que estaba cerrando en Guanajuato. Instaló potente iluminación LED en el techo. Construyó estanterías de acero para organizar herramientas y piezas didácticas y consiguió, a través de donaciones de yonques y talleres amigos, una colección impresionante de motores desmontados que servirían como material de estudio. Tenía desde un 4 cilindros Fiat Fire hasta un V8 Chevrolet Small Block, pasando por motores diésel de camión y hasta un rotativo Mazda que nadie sabía arreglar, pero que era perfecto para enseñar conceptos de combustión. El nombre de la escuela fue elegido una noche de jueves, con Julia y la abuela sentadas en el porche tomando limonada y mirando las estrellas que brillaban en el cielo limpio del interior. Doña Concepción sugirió algo simple y directo: Centro Técnico de la Torre, un nombre que honraba el pasado, pero apuntaba al futuro, que llevaba la memoria del viejo mecánico, pero también la promesa de conocimiento nuevo, científico, basado en la física y la ingeniería, al que él nunca tuvo acceso. La primera promoción comenzó con solo 5 alumnos. Marcelo, el muchacho de Zapopan,
que había hecho la llamada inicial. Dos jóvenes de Guadalajara que trabajaban en agencias como recepcionistas, pero que querían entrar en el área técnica. Un señor de unos 40 y tantos años que había sido despedido de una metalúrgica y quería reinventarse, y una adolescente de 17 años que acababa de salir de la preparatoria y soñaba con trabajar con coches de competición. Eran personas diferentes, con historias diferentes, pero todas unidas por la misma voluntad de aprender de verdad, de entender no solo el cómo, sino también el porqué de que las cosas funcionaran. Julia estructuró el curso en módulos prácticos y teóricos que se alternaban a lo largo de las semanas. Por la mañana, teoría, termodinámica aplicada a motores de combustión, análisis de vibraciones mecánicas, metalurgia básica para entender la fatiga de materiales, electrónica automotriz, diagnóstico de fallas usando equipos modernos. Por la tarde, práctica, desmontaje y reensamblaje de motores, medición de componentes con instrumentos de precisión, balanceo de conjuntos rotativos, ajuste de carburadores y sistemas de inyección electrónica. Ella no quería formar solo cambiapiezas, esas personas que siguen un manual sin entender lo que están haciendo. Quería formar mecánicos pensantes, personas capaces de diagnosticar problemas complejos usando lógica, física y experiencia. El Opala amarillo quedó estacionado permanentemente dentro de la bodega, en una posición destacada, con una placa de bronce instalada en el parachoques delantero que decía Chevrolet Opala 1976, preparado por Sebastián de la Torre, reconstruido por Julia de la Torre. Símbolo de que todo problema técnico tiene una explicación científica. Ese coche ya no era solo un vehículo, era un monumento a la persistencia, a la búsqueda de la verdad, a la idea de que el honor se reconstruye con conocimiento y trabajo. Al final del primer semestre, algo inesperado sucedió. Wagner Ríos, aquel preparador arrogante de Querétaro que se había burlado de Julia en Tequila, apareció en la bodega un viernes por la tarde, sin aviso previo, con una expresión incómoda en el rostro de quien necesita tragarse el orgullo para hacer lo correcto. Se quedó parado en la puerta por unos segundos, observando a los alumnos trabajando en mesas llenas de herramientas y componentes, y entonces caminó hacia Julia con pasos hesitantes. Julia, vine aquí para pedir disculpas por lo que dije sobre tu abuelo, por la forma en que te traté en la pista. Me equivoqué. Tú probaste que me equivoqué. Julia miró a Wagner sin rabia, sin resentimiento, porque ella había aprendido que guardar rencor es como cargar peso muerto que solo estorba en el camino. Le extendió la mano en un gesto simple, pero lleno de significado. Wagner, el pasado es pasado. Si quieres aprender sobre vibraciones torsionales y amortiguadores armónicos, hay una silla vacía allí en la tercera mesa. Y fue así, mis queridos amigos, que el centro técnico se volvió una referencia en la región. Las clases fueron creciendo. 6 alumnos, 10, 15. Y en el segundo año de funcionamiento, Julia tuvo que dividir las clases en turnos para acomodar a todos. Varias de las personas que pasaron por allí consiguieron empleo en talleres especializados, agencias y hasta en equipos de competición. Una de las primeras alumnas, Camila, abrió su propio taller de preparación de motores en San Luis Potosí y ya estaba haciendo trabajos para clientes de 3 estados. Marcelo consiguió un puesto en una empresa de inyección electrónica en Guadalajara y estaba ganando 3 veces más de lo que ganaba como auxiliar en el taller de camiones. Pero el impacto más hermoso no estaba en los números ni en las estadísticas de empleo. Estaba en las historias personales, en las transformaciones individuales, en esa sensación de que finalmente encontraste un lugar donde puedes aprender, equivocarte, crecer sin ser juzgado por tu origen, por tu género, por tu edad o por tu pasado.
La bodega que había guardado un secreto doloroso por 25 años, ahora era un espacio de luz, conocimiento y oportunidad. Una mañana de domingo, casi un año después de la carrera en Tequila, Julia estaba sola en la bodega, haciendo mantenimiento preventivo en el Opala amarillo, cuando escuchó pasos ligeros detrás de ella. Era la abuela Concepción, trayendo una bandeja con café y pan dulce calientito, ese ritual matutino que había vuelto a formar parte de la rutina desde que su nieta regresó a casa. «Julia, mi hija, quería decirte una cosa». «Dime, abuela». La viejita colocó la bandeja en la mesa de trabajo. Se acercó al Opala y pasó la mano despacio por la carrocería amarilla, ese toque cariñoso de quien hace las paces con un pasado doloroso. «Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti, no solo por haber arreglado el coche o por haber probado que él tenía razón, sino principalmente por haber transformado su dolor en conocimiento para otras personas. Eso es lo que hace a un verdadero maestro». Julia abrazó a la abuela con fuerza, sintiendo el olor a jabón de coco y pan dulce casero que siempre la acompañaba. Y en ese momento ella entendió que la verdadera redención de Sebastián de la Torre no había sucedido en la pista de Tequila con un tiempo de 13 segundos en el cronómetro. La verdadera redención estaba sucediendo allí todos los días. Cada vez que un alumno entendía un concepto nuevo, cada vez que alguien conseguía diagnosticar una falla compleja, cada vez que el conocimiento se multiplicaba y alcanzaba a personas que, de otra forma, nunca habrían tenido esa oportunidad. El Opala amarillo seguía allí, reluciente y silencioso, ya no como un símbolo de vergüenza o fracaso, sino como un profesor permanente, recordando a todos que la física no miente, que la ciencia no tiene prejuicios y que a veces la mayor prueba de amor que podemos dar a quienes nos precedieron no es defender ciegamente sus elecciones, sino entender profundamente sus aciertos, corregir con respeto sus errores inevitables y transformar sus lecciones en puentes para que otros también puedan cruzar. Y así, en la bodega que un día guardó solo polvo y silencio, el legado de Sebastián de la Torre continuaba vivo, creciendo, multiplicándose, probando que el conocimiento verdadero nunca muere, solo espera a la persona correcta para resucitarlo.